Buenos días, mi nombre es Alejandra Alonso y el día de hoy les voy a presentar el artículo que se titula Inmunidad innata, un panorama general. Este artículo está publicado en la revista Elsevier y el autor de este artículo es Bruce Butler, que está estudiando en la Universidad de Texas y actualmente es director en el Centro sobre Genética de la Defensa Hospedera. Y en 2011 ganó un premio Nobel junto a Jules Hoffman y Ralph Steadman por sus aportaciones a el conocimiento de la activación de la respuesta inmune. Entonces, eh, al inicio del paper nos habla sobre dos ramas principales de lo que es la inmunidad innata. La rama aferente, que hace referencia a todo lo que podemos censar, a cómo es que nosotros llevamos a cabo este, este reconocimiento de algún microorganismo, de algún patógeno. Y por otro lado tenemos a la rama eferente, que hace referencia a cómo es que nuestro organismo va a responder a este reconocimiento. Y ambas ramas poseen tanto componentes celulares como componentes humorales que vamos a ir observando a lo largo del artículo. Entonces, primero nos hablan de cómo es que se llevó a cabo eh, este estudio de cómo es que se detectan a los microorganismos. Para eso hace referencia a Pasteur y Koch, que postularon su teoría microbiana de la enfermedad. Y en esta decían que había algo que estaba enfermando a las personas. En el estudio de moléculas, por ejemplo, generadas durante la fermentación de algunos alimentos, veían que existían estos venenos microbianos, así los llamaron. Entonces, sabían que había algo que estaba haciendo daño, que pues previamente le llamaron toxina, pero no sabían qué era. Y posteriormente llega Pfeiffer, que en 1892 le da nombre de endotoxina gracias a sus estudios del LPS. Y una vez que ya sabemos cómo es que se detectan estos microorganismos, sigue la pregunta de cómo es que se responde a los mismos. Y para esto se hace referencia a los estudios de Mechnikov, quien fue pionero en la observación de células fagocíticas. Observaba cómo estas células eran capaces de internalizar esporas y colorantes, y dadas estas observaciones establece su teoría celular de la inmunidad. Y él también recibió un premio Nobel en fisiología junto a Paul Ehrlich por las funciones de los fagocitos y los distintos tipos de leucocitos. Y bueno, ya entrando un poquito más al artículo, nos habla sobre cómo es la respuesta inmune innata y nos mencionan que esta es universal. En especial se centran a todo el grupo de los metazoos, de cómo esta se mantiene a lo largo de la evolución, es muchísimo más rápida, y ellos mencionan que para algunos trabajos, para algunos estudios es la más importante. Sin embargo, dado que algunos organismos hemos evolucionado con el sistema inmune innato, siempre surge la pregunta de dónde es que empieza la inmunidad innata y, muchísimo más importante, dónde es que termina para dar lugar a otros tipos de inmunidad. Además, se nos menciona que esta inmunidad es dinámica a lo largo de la evolución. Conforme va pasando el tiempo y se va realizando esta selección de habilidades, pues la respuesta se va refinando. Y con todo esto en mente, nos dice que para que un sistema inmune pueda funcionar, tiene que llevar a cabo tres funciones muy importantes. La primera es que puede reconocer un gran número de patógenos. La segunda es que una vez que estos patógenos sean reconocidos, pueda llevarse a cabo una respuesta para que sean eliminados. Y por último, que pueda preservar los tejidos del hospedero, es decir, que no se lleve a cabo una respuesta contra el propio organismo para que pueda únicamente ser eliminado lo que sea extraño para el mismo. Y bueno, para esto entramos a la primera figura del artículo, en donde ya mencionábamos previamente que tanto la vía aferente como la vía eferente poseen componentes humorales y celulares. En cuanto a la vía aferente, tenemos que en el componente humoral tenemos colectinas, pentraxinas, todas estas moléculas que van a ser capaces de censar y de reconocer, de censar estos patógenos.
Y una vez que sean censados, la rama eferente, que va a ser la rama efectora, va a estar compuesta por péptidos antimicrobianos, lisocimas, el complemento, etc. Y de esta forma se va a poder llevar a cabo una respuesta ante dicho antígeno. Por otro lado, en cuanto a la parte celular, tenemos que en la vía aferente encontramos receptores TLRs, que vamos a hablar un poco más adelante, y otros tipos de receptores, por ejemplo, de péptidos formilados o receptores intracelulares como los POP. Y en la vía eferente nuevamente tenemos algunas moléculas, por ejemplo, como los péptidos antimicrobianos, las especies reactivas de oxígeno, la adhesión celular, entre otras. Y bueno, al hablar un poco de los componentes de la inmunidad innata, nos hace mención que esta inmunidad se basa principalmente en células mieloides, que son inmunocitos que se encargan de internalizar y eliminar a distintos patógenos. Entonces, tenemos fagocitos mononucleares y fagocitos polimorfonucleares. En cuanto a los fagocitos mononucleares, encontramos a los macrófagos, que tienen funciones principalmente de vigilancia, son células centinela. Y tenemos a las células dendríticas, que juegan un papel muy importante en la presentación de antígenos. Hablando un poco de los fagocitos polimorfonucleares, encontramos a los neutrófilos, que desencadenan distintas funciones cuando se encuentran algún antígeno, por ejemplo, fagocitan, degranulan, producen especies reactivas de oxígeno y actualmente se sabe que producen trampas extracelulares conocidas como NETs. Por otro lado, tenemos a los basófilos y a los eosinófilos, que se encargan de la producción de mediadores proinflamatorios que van a enriquecer este microambiente para que se lleve a cabo una respuesta contra el patógeno. Y tenemos a las células cebadas, que también participan en la producción de estos mediadores. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo el reconocimiento de estos patógenos? Ya habíamos visto cómo hay distintas moléculas que ya se han descrito. Sin embargo, en etapas iniciales, donde aún no sabía cómo es que podíamos enterarnos de que había algo extraño en el organismo, los estudios con LPS, que ya habíamos mencionado previamente con Pfeiffer, son muy importantes. Se sabe que hay receptores que van a reconocer el LPS y una vez que se dieron cuenta que había un receptor que reconocía el LPS, que en este caso es el TLR4, se estudiaron estos receptores y se dieron cuenta que no solo reconocían el LPS, sino que reconocían una infinidad de moléculas y que además estos receptores de tipo TOL podían formar heterodímeros entre ellos para ampliar para ampliar las moléculas que podían reconocer. Entonces, estos receptores fueron de los primeros que se llamaron receptores de reconocimiento a PAMPs, y PAMPs es la abreviación de patrones moleculares asociados a patógenos, que en este artículo nos hacen nos hacen notar que no son patrones, sino que son moléculas. Ejemplos de estos son el LPS, el peptidoglucano, el DNA no metilado y algunos ácidos nucleicos de doble cadena característicos de la replicación vírica. Entonces, estos TLR se encuentran principalmente en la membrana celular. Sin embargo, hay otros TLR como el TLR3, el 7 y el 9 que se van a encontrar de manera intracelular, por ejemplo, en la membrana de endosomas. Y de esta forma se permite el reconocimiento tanto extracelular como intracelularmente. Además, hay otros tipos de receptores, como son los receptores de péptidos formilados o los receptores intracitoplásmicos, que son los NOD. Y bueno, perdón. Se sabe que estos receptores señalizan mediante adaptadores, que aquí nos enlistan 5 adaptadores principales y el más descrito ha sido MID88, que estos adaptadores lo que van a hacer es permitir que una vez que se reconozca la señal, por ejemplo, en la membrana, pueda llevarse a cabo una cascada de señalización para que se generen distintos efectos a nivel transcripcional. Entonces, por ejemplo, aquí nos mencionan en otra figura del artículo las distintas vías que se comparten entre TLRs. Y vemos cómo tenemos distintos adaptadores, que son los que ya se nos mencionaban, y estos mediante vía cascadas de señalización
van a promover la fosforilación de otras proteínas que van a dar lugar, por ejemplo, a la vía de NF-κB, permitiendo la producción de TNF, o van a llevar a la producción de especies reactivas de oxígeno, entre otras. Y bueno, algo muy importante que nos mencionan en un apartado que nos dicen que fue primero, si el huevo o la gallina. Hay una controversia en cuanto al sistema inmune. Por ejemplo, se sabe que estos receptores tipo TOL en organismos como Drosophila se encargan o tienen un papel muy importante en el desarrollo embrionario, a diferencia de en otros organismos que sabemos que juegan un papel importante en la respuesta inmune, y entonces no sabemos cómo es que se llevó a cabo esta diversificación en cuanto a funciones. Y en esta figura especialmente nos muestran cómo había dos vías principales en estos organismos y que con el paso del tiempo evolucionó a que fuera una sola vía para los metazoos. Entonces, ya hablando un poco más específicamente de las especies reactivas de oxígeno, nos mencionan cómo a partir del oxígeno y de una enzima que se conoce como la NADPH oxidasa, se pueden producir principalmente especies de reactivas de oxígeno. En este caso sería el superóxido. Entonces, a partir de la producción de superóxido y de otras enzimas como la superóxido dismutasa, se va a llevar a cabo la producción de especies que ya van a ser reactivas y que van a ser dañinas para la célula, como lo son el peróxido de hidrógeno, y el cual mediante otras enzimas como la amiloperoxidasa va a dar lugar a moléculas asociadas a cloro, como el ácido hipocloroso, que puede desencadenar la producción de otras moléculas, tanto de oxígeno como de nitrógeno podemos ver de este lado. Y este especialmente es un mecanismo que se lleva a cabo dentro del fagosoma de macrófagos y neutrófilos para que una vez que estos internalicen los distintos patógenos puedan eliminarlos de manera. Ahora, otra vía importante que usan distintas células para llevar a cabo la destrucción de sus patógenos es, bueno, si lo puede destruir, pero para destruirlo tiene que estar lo suficientemente cerca. Entonces, ¿cómo es que se llega a estos sitios de infección? Y para eso se llevan a cabo tres procesos importantes, que es la adhesión leucocitaria, diapédesis y la quimiotaxis. Entonces, cuando en este caso es un neutrófilo, va circulando por el torrente sanguíneo, lo que va a ocurrir es que una vez que el endotelio sense a esos microorganismos, va a comenzar la expresión de proteínas, en este caso van a ser selectinas principalmente, que comenzarán a asociarse con el neutrófilo y de esta manera van a pegarse al epitelio estas células para comenzar un proceso de rodamiento y mediante la expresión de otras moléculas como son las integrinas, van a poder asociarse de manera más firme al epitelio para posteriormente llevar a cabo un proceso de diapédesis, en el cual el neutrófilo va a atravesar el endotelio hasta llegar a los sitios de infección mediante procesos de quimiotaxis, principalmente con quimiosinas y citocinas inflamatorias. Entonces, esto es pues principalmente para la parte, lo que habíamos comentado previamente es para la parte intracelular, a excepción de este último paso de diapédesis. Y en el artículo nos hacen énfasis en otros mecanismos mediante los cuales se pueden reconocer a patógenos extracelulares. Entonces, para unirse a ellos que sean reconocidos inicialmente, tenemos proteínas de unión amanosa, que son carbohidratos presentes en la membrana de muchos microorganismos, y otras proteínas como colectinas, pentraxinas o, por ejemplo, proteínas de unión a ALPS. Ahora, si bien estas se pueden unir, no pueden llevar a cabo la eliminación de estos patógenos. Para esto necesitamos a
a otras moléculas, por ejemplo, la vía del complemento, lisocimas, lactoferrinas y los péptidos antimicrobianos que ya estábamos comentando. Entonces, en cuanto al complemento, pues tenemos 3 vías principales. La vía clásica, que también se conoce como vía adaptativa, pues utiliza anticuerpos para llevar a cabo su función. La vía alternativa, que utiliza otras moléculas como la properdina. Y por último, la vía de las lectinas, que mediante estos receptores o proteínas de unión amanosa podemos reconocer, en este caso, una bacteria y poder llevar a cabo la activación de esta vía. Entonces, ¿en qué consiste esta vía? Consiste en principalmente 3 pasos. El primero es que va a llevarse a cabo la activación de una molécula que se conoce como C3b, y C3b es capaz de unirse a todos estos microbios para poder marcarlos de cierta forma y poder llamar al sistema inmune para que desencadenen sus funciones. Se genera otra molécula que se conoce como C5a y C3a, que son anafilatoxinas que van a proveer este microambiente proinflamatorio para que posteriormente se activen otras moléculas que son C5 a C9. Y estas moléculas lo que van a hacer es que van a formar un complejo de ataque a la membrana, que básicamente es un poro, de tal forma que en la membrana de, por ejemplo, esta bacteria pueda formarse este puente en el cual se altere el equilibrio electroquímico y de esta forma la bacteria pueda, pues, morir. Entonces tenemos también a los péptidos antimicrobianos, que en el artículo no nos mencionan, bueno, nos mencionan que existen, pero que todavía no se sabe muy bien el mecanismo mediante el cual llevan a cabo su función. Actualmente ya se sabe. Entonces tenemos un péptido microbiano que se caracteriza porque está formado por aminoácidos cargados positivamente. Y estos aminoácidos positivos se van a asociar a la membrana negativa de bacterias, por ejemplo, que es altamente cargada en lípidos negativos, y lo que va a ocurrir es que mediante interacciones de cargas, interacciones hidrofóbicas, nuevamente se lleva a cabo la formación de un poro y este desbalance electroquímico provoca que la célula se muera. Entonces nos menciona principalmente 2 péptidos antimicrobianos, que son las defensinas, que nos mencionan aquí que las producen principalmente los neutrófilos, y también tenemos a las catelicidinas, que las produce principalmente el epitelio. Entonces, actualmente también se sabe que hay 2 tipos de defensinas, las defensinas alfa y las defensinas beta, las cuales pues llevan a cabo, más bien, se expresan en tipos celulares y llevan a cabo estas funciones de péptidos antimicrobianos. Entonces, ya para finalizar, pues nos hablan de cómo hay este puente hacia la inmunidad adaptativa y hacen una reflexión sobre cómo es que organismos como nosotros tenemos el privilegio de tener esta inmunidad adaptativa cuando la inmunidad innata realiza distintas funciones que puede protegernos de todos los microorganismos que se encuentran en el ambiente. Sin embargo, pues aún no se sabe cómo o el por qué se evolucionó a una inmunidad adaptativa, y que no es que una sea más importante que otra, sino que ambas trabajan en conjunto para llevar a cabo la eliminación de sus patógenos y mantener la homeostasis del organismo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.